Las luces fluorescentes del centro comunitario zumbaban sobre nuestras cabezas como avispas moribundas, proyectando un brillo amarillento y enfermizo sobre las filas de sillas plegables de metal. Me senté en la esquina trasera, pasando los dedos por el borde deshilachado de mi chaqueta de segunda mano, tratando de hacerme más pequeña, invisible. La líder del grupo de apoyo para divorciados parloteaba sobre nuevos comienzos y recuperar el poder, pero sus palabras sonaban huecas frente al peso que me oprimía el pecho. 3 meses. Eso era lo que había pasado desde que Marcus se marchó, dejando atrás nada más que los papeles del divorcio y un negocio al borde del colapso. El negocio de mi padre, la empresa textil que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Ahora ahogada en deudas porque mi exmarido había vaciado sistemáticamente todas las cuentas, manipulado todos los contratos y desaparecido con su secretaria, a Dios sabe dónde. Apreté las palmas de las manos contra mis muslos, sintiendo la tela barata de mis pantalones de rebajas. Todo en mí gritaba fracaso. Mi pelo recogido en un moño desordenado porque no podía permitirme mi peluquería habitual. Mis zapatos con la suela empezando a despegarse en el pie izquierdo. Mi piel pálida y demacrada por tantas noches de insomnio, dedicadas a revisar documentos de quiebra. Emma. La voz de la líder del grupo interrumpió mis pensamientos. ¿Te gustaría compartirlo? Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. ¿Qué iba a decir? Que tenía 28 años y me sentía vieja, que mi padre me miraba con tanta decepción que me daba ganas de desaparecer, que el negocio familiar, lo único que le importaba más que nada, quizá incluso más que yo, se estaba yendo a pique porque había sido tan estúpida como para confiarle a Marcus los registros financieros. Afortunadamente, la reunión terminó pronto. Recogí mis cosas, un bolso antiguo con la cremallera rota, y atravesé las puertas dobles hacia la fresca noche de octubre. Había empezado a llover, por supuesto, y yo había dejado mi paraguas en el coche que ya no tenía. Me ajusté la chaqueta y empecé a caminar hacia la parada de autobús a 3 manzanas de distancia. Las calles del centro estaban resbaladizas por la lluvia y reflejaban los letreros de neón de restaurantes que ya no podía permitirme. Mantuve la cabeza gacha, contando mis pasos, tratando de no pensar en la notificación que había llegado esa mañana. Última advertencia. El proceso de liquidación comenzaría en 30 días, a menos que pudiéramos conseguir nuevo capital. 30 días para salvar todo lo que mi abuelo había construido, todo en lo que mi padre había invertido su vida. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta del elegante Mercedes negro hasta que ya había bajado de la acera. Los neumáticos chirriaron. Me quedé paralizado, con la lluvia azotándome la cara, cegado por unos faros que parecían increíblemente brillantes. El tiempo se ralentizó. Ese cliché del que siempre habla la gente, pero nunca lo había creído hasta ese momento, cuando estaba seguro de que iba a morir. El coche se detuvo a pocos centímetros de mis rodillas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a romper una costilla. Tropecé hacia atrás. Mis zapatos gastados resbalaron en el pavimento mojado y habría caído si alguien no me hubiera agarrado del codo. Un guardia de seguridad, enorme e inexpresivo, me sujetó con una mano mientras hablaba rápidamente por un auricular con la otra. Lo siento, jadeé, con la lluvia corriéndome por la cara. No estaba mirando. Lo siento mucho. La puerta trasera del Mercedes se abrió. Él salió como si fuera de otro mundo. Sus caros zapatos italianos tocaron primero el pavimento mojado, seguidos por unos pantalones gris carbón con un pliegue afilado como una navaja. Un abrigo negro, probablemente de cachemira, que se movía como una sombra líquida, y luego su rostro. Todo ángulos afilados y ojos oscuros que parecían catalogar todo sobre mí de un solo vistazo. ¿Estás herida? Su voz era tranquila, controlada, con un acento que no logré identificar. Algo europeo, tal vez suavizado por los años en Estados Unidos, pero aún presente en el tono de sus palabras. No, estoy bien. Solo intenté soltarme del agarre del guardia de seguridad, consciente de lo patética que debía parecer. Ropa barata empapada pegada a mi cuerpo demasiado delgado. El rímel probablemente corriéndose por mi rostro. Lo siento mucho. Debería haber prestado más atención. Se acercó y percibí su aroma. Una colonia cara, algo oscuro y amaderado con notas de cuero y humo. Hizo que mi spray corporal barato de droguería me resultara aún más vergonzoso.
Me estudió con una intensidad que me puso la piel de gallina y me fijé en los detalles. El corte perfecto de su cabello oscuro, ahora ligeramente mojado por la lluvia. La forma en que apretaba la mandíbula cuando me miraba a la cara. La total falta de calidez en su expresión. Sin embargo, de alguna manera tampoco era frialdad, más bien cálculo. La exmujer de Marcus Hartley dijo, y no era una pregunta. Mi sangre se heló. ¿Cómo se sube al coche? ¿Qué? No, ni siquiera le conozco. Emma Hartley pronunció mi nombre con cuidadosa precisión. Propietaria de Hartley Textiles, actualmente en bancarrota debido a la malversación de fondos de su exmarido. Tiene 30 días antes de que comience el proceso de liquidación. Inclinó ligeramente la cabeza, con las gotas de lluvia atrapadas en su cabello oscuro como diamantes. ¿Me equivoco? No podía respirar. De repente, la lluvia me pareció más fría. O tal vez fuera solo el miedo que se apoderaba de mí. ¿Quién es usted? Alguien que puede ayudarla. Señaló la puerta abierta del coche, donde podía ver los asientos de cuero color mantequilla y la cálida luz. O puede caminar hasta la parada del autobús y seguir fingiendo que tiene otras opciones. Todos mis instintos me gritaban que huyera. Era una locura. Este hombre, este desconocido que lo sabía todo sobre mi infierno privado, era peligroso. Lo veía en su forma de comportarse, en la forma en que el guardia de seguridad lo observaba con el cansancio de alguien que había visto lo que pasaba cuando no se seguían las órdenes. Lo olía en la costosa colonia que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, en el coche que ronroneaba como un depredador al acecho. Pero 30 días y el trabajo de toda la vida de mi padre desaparecería. 30 días y los 50 empleados que habían sido leales a mi familia durante décadas perderían sus trabajos. 30 días y tendría que mirar a mi padre a los ojos y admitir que le había fallado por completo. No subo a coches con desconocidos, dije, pero mi voz temblaba. Algo brilló en sus ojos oscuros, quizás diversión o satisfacción. Dante Moretti, dijo, ahora ya no somos desconocidos. El nombre no me decía nada. ¿Debería decirme algo? La forma en que lo dijo sugería que debería reconocerlo, que debería entender lo que representaba. Pero estaba demasiado cansada, demasiado desesperada, demasiado destrozada como para preocuparme por descifrar el subtexto. ¿Qué quiere?, pregunté para discutir una propuesta de negocios. 5 minutos de su tiempo, señorita Hartley. Seguro que incluso usted puede permitírselo. La crueldad casual de esa última parte me dolió, pero tenía razón. ¿Qué tenía que perder? Mi dignidad ya estaba por los suelos. Mi cuenta de ahorros estaba vacía. Mi futuro era un agujero negro de deudas y fracasos. Miré la parada de autobús a 3 manzanas de distancia. Luego volví a mirar el cálido interior del Mercedes, a Dante Moretti, que me observaba con la paciencia de una araña esperando a que una mosca cometiera un error. 5 minutos, me oí decir. Su sonrisa era pequeña, controlada, y de alguna manera más aterradora que si hubiera sonreído ampliamente. Después de usted, dijo el guardia de seguridad, soltándome el brazo. Me subí al coche y mi ropa mojada empapó inmediatamente el costoso cuero. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido final pesado, como el cierre de la bóveda de una caja fuerte o el cerrojo de la puerta de una jaula. Dante se deslizó a mi lado y de repente el espacioso interior me pareció asfixiantemente pequeño. Su olor era aún más fuerte en ese espacio cerrado, y yo era dolorosamente consciente de cómo debía oler yo, a lluvia, jabón barato y desesperación. Otro guardia de seguridad se sentó en el asiento del copiloto y habló en voz baja por teléfono en lo que parecía italiano. El conductor se incorporó suavemente al tráfico sin esperar instrucciones. ¿A dónde vamos? Intenté mantener la voz firme en algún lugar privado. Los ojos de Dante no se apartaron de mi rostro. Estás temblando. Lo estaba, no me había dado cuenta. Pulsó un botón y empezó a salir aire caliente por las rejillas de ventilación, pero no alivió el frío que se había instalado en mis huesos. ¿Cómo sabes lo de mi negocio?, le pregunté, tratando de encontrar algún punto de control en esta situación surrealista sobre Marcus. Mi trabajo consiste en saber cosas. Él se recostó contra el cuero, completamente a gusto, mientras yo me sentaba en el borde del asiento como un pájaro, lista para huir. Tu exmarido tomó algunas decisiones muy desacertadas. Pidió dinero prestado a personas que no aceptan la quiebra como excusa para no pagar.
Oh, Dios. ¿Eres un prestamista solitario? Esa pequeña sonrisa otra vez. Soy un hombre de negocios, señorita Hartley. Su ex marido tiene una deuda importante. Cuando no pudo pagar, ofreció una garantía. Concretamente, información sobre Hartley Textiles y sus vulnerabilidades financieras. La traición me quemaba, aunque a estas alturas ya debería estar inmunizada contra ella. Por supuesto, Marcus nos había traicionado. Por supuesto, había entregado la información privada de nuestra familia a unos delincuentes para cubrirse las espaldas. No puedo pagar sus deudas, dije rotundamente. Apenas puedo pagar mi propio alquiler. No le pido que pague. Dante se inclinó ligeramente hacia adelante y capté toda la fuerza de esos ojos oscuros. Eran casi negros, me di cuenta, con pequeños destellos ámbar cerca de la pupila, hermosos y aterradores. Te ofrezco saldar su deuda, salvar tu negocio y garantizar que Hartley Textiles no solo sobreviva, sino que prospere. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué harías eso? A cambio de una cosa. Ahí estaba la trampa. El truco. Nada en la vida era gratis, especialmente de hombres que conducían coches que costaban más que la mayoría de las casas y tenían guardaespaldas que parecían capaces de romper cuellos sin sudar ni una gota. ¿Qué? Susurré. El coche giró suavemente hacia un aparcamiento subterráneo, descendiendo por niveles de hormigón y sombras. Ahora estábamos completamente solos, me di cuenta, sin testigos, sin ayuda. La expresión de Dante no cambió, pero algo se transformó en el aire entre nosotros. Algo depredador y paciente y totalmente seguro del resultado. «Cásate conmigo», dijo. El mundo se inclinó. De hecho, me eché a reír, un sonido agudo e histérico. «Estás loco». «Soy práctico». El coche se detuvo, pero ninguno de los dos se movió. «Necesito una esposa. Tú necesitas la salvación. Es una simple transacción. El matrimonio no es una transacción. Todo es una transacción, señorita Hartley. El amor, la lealtad, la familia, todo se puede comprar y vender. Simplemente estoy siendo honesto con los términos. Debería haber exigido que me dejaran salir. Debería haber corrido gritando de vuelta a mi miserable vida y haber pensado en otra cosa. Pero me quedé allí sentada, atrapada en su mirada, ahogándome en el aroma de su colonia y en las implicaciones de su oferta. «¿Por qué yo?», pregunté con voz quebrada. «Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué me quieres a mí?». Señalé mi cabello mojado, mi ropa barata y mi desesperación evidente. Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible y bajó la mirada hacia mi mano izquierda, donde aún llevaba una fina alianza de oro, porque no podía permitirme cambiarla de talla después de haber perdido peso por el estrés. «Eres conveniente», dijo finalmente, «y estás lo suficientemente desesperada como para no hacer demasiadas preguntas. Esa crueldad casual debería haberme hecho odiarlo. En cambio, solo me cansó. Al menos era sincero. Al menos no fingía que esto fuera otra cosa que lo que era. Un acuerdo comercial entre dos personas que tenían algo que la otra necesitaba. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Levantó ligeramente las cejas. «¿Lo estás considerando? ¿Cuánto tiempo?» «1 año. Después, nos divorciaremos discretamente. Tú mantendrás el negocio completamente libre de deudas. Yo mantendré mi respetabilidad y, durante ese año, vivirás en mi casa. Aparecerás conmigo en los actos necesarios. Desempeñarás el papel de esposa devota». Sus dedos tamborileaban una vez contra su rodilla, la primera señal de algo menos que un control perfecto. «Y no harás preguntas sobre mis asuntos comerciales». «¿A qué se dedica, señor Moretti?». La sonrisa que curvaba sus labios no tenía calidez, del tipo en el que hacer preguntas es peligroso. «Señora Hartley». «Todavía no. No lo estaba haciendo. Todavía no. Su esposa. Todavía no. Atrapada en la jaula dorada que él me ofrecía. Pero, Dios mío, lo estaba considerando. Necesito pensar. Tiene 30 segundos». Miró su costoso reloj. «Después de eso, retiraré mi oferta y usted volverá a su bancarrota habitual. No es tiempo suficiente. 20 segundos. No puede. 10 segundos». La cara de mi padre pasó por mi mente. Los empleados que habían trabajado para nosotros durante décadas. El legado que moriría si no hacía algo, cualquier cosa para salvarlo. 5 segundos, señorita Hartley. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí el sabor del cuero caro y mi propio miedo. «Sí», susurré. Cuando abrí los ojos, Dante Moretti estaba sonriendo. Esta vez sonreía de verdad.
Debería haber sido tranquilizador. En cambio, me hizo sentir como si acabara de ceder algo mucho más valioso que un año de mi vida. Excelente, dijo en voz baja y pulsó un botón que desbloqueó las puertas. Bienvenida a la familia, Emma. La boda se celebró 3 días después. 3 días. Ese fue todo el tiempo que tuve para asimilar el hecho de que me iba a casar con un completo desconocido que, en esencia, me había comprado como si fuera una propiedad. 3 días para firmar un acuerdo prenupcial tan grueso que podría haber servido como arma, redactado por abogados que me miraban con una lástima apenas disimulada. 3 días para empacar mi miserable apartamento estudio y decir adiós a la vida que había conocido, por patética que fuera. No le conté la verdad a mi padre. No pude. ¿Cómo iba a explicarle que había aceptado casarme con un hombre al que conocía desde hacía 72 horas para salvar su negocio? En lugar de eso, lo llamé desde el teléfono desechable que me había dado Dante. Al parecer, mi antiguo teléfono era demasiado vulnerable al rastreo, así que le conté una mentira cuidadosamente elaborada. He conocido a alguien, papá. Sé que es muy pronto, pero después de Marcus, solo quiero volver a ser feliz. La esperanza en su voz me dio ganas de vomitar. Emma, cariño, ¿estás segura? Después de todo lo que has pasado, estoy segura. Mentí, mirando las paredes vacías de mi apartamento, la vida que estaba borrando. Él es bueno conmigo. También va a ayudar con el negocio. Vamos a estar bien. Al menos esa parte no era del todo mentira. A la mañana siguiente de aceptar la propuesta de Dante, un equipo de contables se abalanzó sobre Hartley Textiles como una plaga bien vestida. Por la tarde, se había retirado la notificación de quiebra. Por la noche, teníamos 3 nuevos contratos con marcas de lujo con las que solo había soñado trabajar. Mi padre me había llamado llorando de alegría. Me quedé de pie en mi cuarto de baño y me miré al espejo, tratando de reconocer a la mujer que se había vendido para salvar un negocio, tratando de sentir algo más que entumecimiento. Ahora estaba en una sala privada del ayuntamiento, con un vestido color crema que había aparecido en mi apartamento, junto con una nota escrita con la precisa caligrafía de Dante. Ponte esto. El coche llega a las 2 de la tarde. El vestido me quedaba perfecto, lo que significaba que de alguna manera había conseguido mis medidas. No quería pensar en cómo. Estás preciosa, dijo una voz de mujer detrás de mí. Me giré y vi a una elegante mujer mayor con un traje burdeos y el pelo plateado peinado con un brillo perfecto. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Soy Lucía, la asistente del señor Moret. Asistente, ¿verdad? La forma en que lo dijo dejaba claro que era mucho más que eso. Ella había sido quien me había entregado el vestido, quien me había explicado las expectativas para la ceremonia, y quien me había explicado con todo detalle cómo debía comportarme en todo momento como esposa de Dante. Nunca le contradigas en público. Nunca le preguntes por su agenda. Nunca, bajo ninguna circunstancia, menciones sus asuntos de negocios a nadie. Hizo una pausa y me estudió con unos ojos que habían visto demasiado. Y nunca intentar marcharme sin su permiso. Lo último me había revolcado el estómago. No soy una prisionera. Por supuesto que no, había dicho Lucía con suavidad. Eres su esposa. Hay una diferencia. Entonces me ajustó el velo, una simple pieza de tela por la que Dante probablemente había pagado más que mi alquiler mensual, y dio un paso atrás para evaluarme. Él está esperando. Me temblaban las manos. Las junté, sintiendo la ausencia de mi antiguo anillo de boda. Por fin me lo había quitado la noche anterior, dejándolo en el lavabo de mi apartamento como si fuera una piel muerta. No sé si podré hacerlo, susurré. La expresión de Lucía se suavizó ligeramente. Ya lo has hecho, niña. En el momento en que te subiste a su coche. Tenía razón, esta ceremonia era solo una formalidad. Había sellado mi destino 3 noches antes en la parte trasera de aquel Mercedes, cuando estaba demasiado desesperada y destrozada para ver cómo se cerraba la puerta de la jaula. El camino hasta la sala de ceremonias me pareció interminable. Mis tacones resonaban contra los suelos de mármol, que probablemente costaban más que la casa de mi padre. Había guardias de seguridad en cada esquina, hablando por sus auriculares y vigilándolo todo. ¿Era esa mi vida ahora? Vigilancia constante, vigilancia permanente. Las puertas se abrieron y allí estaba él. Dante estaba de pie al frente de la pequeña sala, con las manos entrelazadas a la espalda, luciendo como un poderoso hombre de negocios con un traje negro que sin duda había sido hecho a medida.
Sin esmoquín, sin flores, sin romanticismo, solo eficiencia y control. Dos hombres lo flanqueaban, más seguridad, con la mirada constantemente escaneando. Un juez esperaba detrás de un sencillo podio, con aspecto incómodo, sin invitados, sin familia, sin testigos, excepto las personas que estaban en la nómina de Dante. Mis pies querían detenerse, dar media vuelta y correr, pero la mano de Lucía presionó suavemente mi espalda, impulsándome hacia adelante. Un paso, otro, otro, hasta que me encontré junto a Dante, lo suficientemente cerca como para oler de nuevo su colonia, ese aroma que había rondado mis sueños durante 3 noches. Me miró, con sus ojos oscuros imposibles de descifrar. «Has venido. Pensabas que no lo haría. Tenía un plan B», dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo, como si no acabara de admitir que me habría obligado a venir de alguna manera. El juez carraspeó. «¿Empezamos?» Fue la ceremonia nupcial más breve de la historia, sin votos personales, sin miradas significativas, sin lágrimas de alegría, solo palabras legales pronunciadas en tono monótono mientras yo intentaba recordar cómo respirar. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Dante sacó una alianza de platino con diamantes incrustados que reflejaban la luz como estrellas atrapadas. «Tu turno», indicó el juez. Lo miré sin comprender. Nadie me había dicho que necesitaba un anillo para él. Los labios de Dante se curvaron ligeramente. Sacó una sencilla alianza de platino de su bolsillo y me la entregó. «Toma». Por supuesto, había pensado en todo. Cogí el anillo con dedos temblorosos y se lo deslicé en la mano. Le quedaba perfecto. Naturalmente, su mano era cálida, con callos en lugares inesperados. La mano de un hombre trabajador, a pesar del traje caro. «Ahora os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia». Los ojos de Dante se encontraron con los míos. Vi la pregunta allí, el momento de reflexión. Luego, su mano me acarició la cara con una delicadeza sorprendente y se inclinó. El beso no fue como yo esperaba. Suave, controlado, casi terminado antes de empezar. Pero en ese breve instante, con sus labios contra los míos y su pulgar acariciando mi pómulo, sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era atracción, no estaba preparada para eso, sino conciencia. Esto era real, estaba sucediendo. Cuando se apartó, su expresión no revelaba nada. «Rona Moretti», dijo en voz baja, probando el nombre. «Rona Moretti». Ya no era Emma Hartley, ni siquiera Emma Moretti, solo suya. Los papeles se firmaron en silencio. El juez se marchó rápidamente, como si temiera quedarse. Lucía apareció con mi ramo. Ni siquiera me había dado cuenta de que había estado sosteniendo flores durante la ceremonia y lo aparté. Uno de los guardias de seguridad le entregó a Dante una carpeta, susurrando algo en italiano. «Tenemos que irnos», dijo Dante, colocando su mano posesivamente en mi espalda. «Hay una cena esta noche. Varios de mis socios estarán allí. Esta noche». Pero yo pensaba, ¿tú pensabas qué? ¿Que tendríamos una luna de miel? Su sonrisa fue cortante. «Esto es un acuerdo de negocios, Emma. Cuanto antes te vean como mi esposa, mejor». Me guió fuera del edificio sin apartar la mano de mi espalda. Ese contacto debería haber sido reconfortante, protector. En cambio, lo sentí como una marca que me identificaba como su propiedad. Afuera, el mismo Mercedes negro esperaba, rodeado por otros 2 coches idénticos. «Protocolo de seguridad», explicó Dante, al darse cuenta de mi mirada. «Rotamos los vehículos. Nunca tomamos la misma ruta 2 veces. ¿Por qué necesitas tanta seguridad?» Sus ojos se encontraron con los míos mientras me ayudaba a subir al coche del medio. «Porque hay gente a la que le gustaría mucho verme muerto, Emma. Y ahora, por extensión, también les gustaría verte muerta a ti. Bienvenida al matrimonio». La puerta se cerró antes de que pudiera responder. Se deslizó a mi lado y la caravana comenzó a moverse en perfecta sincronía. Observé la ciudad pasar a través de las ventanas tintadas. Sentí como si la estuviera viendo por primera vez. O tal vez viéndola por última vez como mujer libre. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A casa, a casa». La palabra me resultaba extraña. Mi hogar había sido mi pequeño estudio con la calefacción estropeada y la mancha en el techo. Esto, fuera lo que fuera, no era mi hogar. Condujimos durante 40 minutos, dejando atrás la ciudad y entrando en una zona de extensas fincas ocultas tras altos muros y árboles centenarios.
El Mercedes giró por un camino privado y se acercó a unas puertas que parecían capaces de resistir un asalto militar. Se abrieron en silencio y entramos en otro mundo. La casa, no, la mansión, se alzaba ante nosotros como algo sacado de una película. Piedra y cristal y una riqueza imposible, rodeada de cuidados jardines que probablemente requerían personal a tiempo completo para su mantenimiento. Las luces brillaban desde las ventanas, cálidas y acogedoras. Una completa mentira sobre lo que realmente era este lugar. Una prisión hermosa y cara. El coche se detuvo en la entrada principal, donde esperaba una fila de empleados. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántas personas iban a presenciar mi humillación? Dante salió primero y luego me ofreció su mano para ayudarme a salir. La acepté porque rechazarla habría sido infantil, y yo estaba esforzándome mucho por conservar un poco de dignidad. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros, y no me soltaron mientras nos acercábamos al personal. «Esta es Emma», anunció, «mi esposa. Se le dará todo lo que necesite cuando lo necesite. Su palabra vale tanto como la mía». Lo dudaba seriamente, pero el personal asintió respetuosamente. Un hombre mayor que se presentó como Vincent, el administrador de la casa, me hizo una ligera reverencia. Una mujer más joven, María, la ama de llaves, sonrió cálidamente. Había otros, demasiados para recordarlos, todos mirándome con diversos grados de curiosidad y lástima. «Te mostraré nuestra habitación», dijo Dante, conduciéndome al interior. «¿Nuestra habitación?» Por supuesto. Ahora estábamos casados. Las personas casadas compartían habitaciones, camas, vidas. El interior de la casa era aún más intimidante que el exterior. Suelos de mármol, techos altos, obras de arte que probablemente valían más que todo el negocio de mi padre. Todo era elegante, caro y totalmente impersonal. No había fotos familiares ni toques personales, nada que sugiriera que allí vivía un ser humano. Subimos una escalera curva hasta el segundo piso. Recorrimos un pasillo flanqueado por puertas cerradas y nos detuvimos al final. Dante abrió la puerta y me indicó que entrara primero. El dormitorio era enorme. Una enorme cama con dosel dominaba el espacio, vestida con sábanas de color gris carbón que probablemente tenían un número de hilos superior al de mi puntuación crediticia. Las ventanas del suelo al techo daban al jardín, ahora oscuro, salvo por una sutil iluminación paisajística. Había una zona de estar, una chimenea, puertas que conducían a lo que supuse que era un cuarto de baño y un armario, y mi maleta sobre un banco a los pies de la cama. La misma maleta gastada que tenía desde la universidad, que parecía patéticamente fuera de lugar entre todo ese lujo. «El armario está lleno de ropa adecuada», dijo Dante, aflojándose la corbata. «Lucía lo ha seleccionado todo basándose en tus medidas. Si algo no te queda bien o no te gusta, díselo». «Ropa adecuada», repetí aturdida. «Para alguien en tu posición. Mi esposa no puede ser vista con eso». Hizo un gesto vago hacia mi vestido color crema, que ahora me daba cuenta de que era probablemente lo más bonito que tenía. «Necesitarás algo mejor». Su desprecio casual me dolió. Crucé los brazos, poniéndome a la defensiva de repente. «No hay nada malo en lo que llevo puesto. Lo hay cuando estás casada conmigo», dijo encogiéndose de hombros y colgando la chaqueta sobre una silla con descuidada elegancia. «La imagen importa, Emma. Ahora todo lo que hagas se refleja en mí. No soy una muñeca a la que puedas vestir». Se volvió hacia mí y vi algo peligroso brillar en sus ojos. «No, eres mi esposa, lo que significa que te vestirás adecuadamente, te comportarás adecuadamente y me representarás adecuadamente». Ese era el trato. El trato era salvar mi negocio. El trato, me interrumpió, bajando la voz hasta un tono que me puso la piel de gallina. ¿Era todo lo que yo decía que era? Firmaste los papeles, aceptaste el anillo, pronunciaste los votos. Se acercó más y luché contra el impulso de retroceder. ¿Pensabas que esto sería fácil? ¿Que podrías quedarte con mi dinero y mi protección sin dar nada a cambio? Te di un año de mi vida. Tú me diste la ilusión de normalidad, de respetabilidad, una esposa, una familia, un hombre de negocios legítimo, en lugar de... Se detuvo, apretando los dientes. «No tienes ni idea de en qué te has metido. Entonces dímelo». Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. «Dime a qué te dedicas realmente. Dime por qué necesitas tanta seguridad.
Dime por qué un hombre como tú querría tener una esposa. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente. Luego se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar, empujándome contra la pared con su cuerpo, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Podía ver los destellos ámbar en sus ojos oscuros. ¿Quieres la verdad? Su voz era apenas un susurro, pero resonó en todo mi cuerpo. Importo y exporto mercancías. Tengo negocios legítimos y otros menos legítimos. Tengo amigos en las altas esferas y enemigos en las bajas. La gente me respeta porque teme lo que pueda pasar si no lo hace. Y necesitaba una esposa porque las familias antiguas no confían en los hombres solteros. Creen que somos inestables, peligrosos. ¿Lo eres? Respiré. Peligroso. Su sonrisa fue lenta, depredadora, extremadamente. Su mano se posó contra la pared junto a mi cabeza, enjaulándome. Pero no para ti. Nunca para ti. Ahora eres mía, Em. Mía para protegerte. Mía para mantenerte a salvo. Su otra mano recorrió mi brazo, dejándome la piel de gallina. Mía. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, envió un extraño calor a mis venas. Nadie me había mirado nunca como Dante me miraba ahora, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Tengo que cambiarme, logré decir, con una voz vergonzosamente entrecortada. Para esta cena, me estudió durante otro latido y luego dio un paso atrás, liberándome de la jaula de su cuerpo. Lucía dejó opciones en el armario. Ponte el vestido negro, diamantes, no perlas. Y Emma esperó hasta que lo miré a los ojos. No me avergüences esta noche. Luego se fue, desapareciendo por una puerta que supuse que daba al baño, dejándome sola en esta extraña y nueva prisión de seda y sombras. Me desplomé contra la pared, tratando de recuperar el aliento, tratando de comprender lo que acababa de aceptar, en lo que me había convertido. La señora Dante Moretti, esposa de un hombre que hablaba del peligro y la posesión con la misma naturalidad con la que la mayoría de la gente hablaba del tiempo, y que Dios me ayudara. Una parte de mí, una parte oscura y desesperada, que no quería reconocer, se había emocionado al oírle decir mía. El vestido negro que Lucía había elegido era una obra de arte y una tortura a la vez. Se ceñía a cada una de mis curvas, y a algunas que no sabía que tenía, y terminaba justo por encima de las rodillas, de una forma más sofisticada que provocativa. El escote era más pronunciado que cualquier otro que hubiera llevado nunca, y la tela parecía seda líquida contra mi piel. Me miré en el espejo de cuerpo entero, y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Los diamantes que Dante había especificado estaban en una caja de terciopelo sobre el tocador. Un collar que probablemente costaba más que la casa de mi padre, con pendientes a juego que captaban la luz como estrellas cautivas. Me temblaban las manos mientras me los abrochaba. El frío metal se posaba sobre mi clavícula como un collar. Esta era mi vida ahora, vestirme en elegante para un hombre que hablaba de la propiedad como si fuera romance. Casi lista. La voz de Dante llegó desde el dormitorio. Me miré por última vez. El pelo peinado con suaves ondas gracias a un tutorial de YouTube. El maquillaje aplicado con manos temblorosas. Los diamantes brillando en mi cuello. Y abrí la puerta del baño. Se había cambiado de traje. Este era azul medianoche, lo que hacía que sus ojos oscuros parecieran casi negros. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en el collar, el vestido, mi cara. Algo cambió en su expresión. Aprobación, posesión, algo más oscuro que no podía nombrar. Perfecto, dijo en voz baja y cruzó la habitación para situarse delante de mí. Sus dedos rozaron mi clavícula, ajustando ligeramente el collar. El contacto fue impersonal, clínico, pero aún así hizo que el calor recorriera mis venas. Recuerda lo que te dije. Estas personas son socios, no amigos. Sonreirán y nos felicitarán mientras buscan cualquier debilidad que puedan explotar. ¿Qué se supone que debo decir? Lo menos posible. Su mano se movió hacia mi barbilla, inclinando mi rostro para que lo mirara a los ojos. Quédate cerca de mí, no te alejes. Y si alguien te hace preguntas personales, desvía la atención. Estás aquí para ser vista, no para ser escuchada. El sexismo casual debería haberme enfadado. En cambio, solo me sentí cansada. ¿Algo más? ¿O esa es la lista completa de las formas en que se supone que debo ser una buena esposa trofeo? Sus labios se curvaron ligeramente.
Tienes fuego. Bien, lo necesitarás. Me ofreció su brazo. ¿Vamos? La cena se celebró en un restaurante por el que había pasado cientos de veces, pero en el que nunca había soñado con entrar. El tipo de lugar en el que las reservas requerían una lista de espera de meses y en el que la carta de vinos probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Llegamos en el Mercedes, flanqueados por coches de seguridad que se apartaron para aparcar discretamente cerca. Dante me ayudó a salir del coche y al entrar, me puso la mano de forma posesiva en la parte baja de la espalda. El maître lo saludó por su nombre y nos condujo a un salón privado donde había una mesa para 12 personas con una vajilla tan delicada que me daba miedo respirar cerca de ella. Ya había 7 personas sentadas, cuyas conversaciones se acallaron en cuanto entramos. Sentí como sus ojos lo catalogaban todo. Mi vestido, mis joyas, mi rostro, juzgando, calculando. Dante, un hombre corpulento de cabello plateado, se puso de pie con los brazos abiertos. Y esta debe de ser tu novia. Dios mío, los rumores no le hacen justicia. Emma, este es Antonio Russo. Se encarga de mis intereses marítimos. La mano de Dante presionó con más fuerza mi espalda. Un silencioso recordatorio de que debía sonreír y comportarme bien. Extendí mi mano, que Antonio tomó y besó con encanto. Es un placer, señora Moretti. Todos nos quedamos sorprendidos cuando Dante anunció su matrimonio. Llevaba mucho tiempo obstinadamente soltero. Cuando encuentras a la persona adecuada, el momento deja de ser relevante, dijo Dante con suavidad, apartándome la silla. La mentira salió de su boca con facilidad. Los demás se presentaron uno por uno. Carlos, que se dedicaba a la importación. Marina, propietaria de una cadena de hoteles de lujo. Vincent y su esposa Sophie, cuyos intereses comerciales seguían siendo deliberadamente vagos. Y por último, un hombre más joven llamado Marco, que me miraba con un interés tan evidente que me ponía los pelos de punta. «Qué romántico», dijo Marina una vez que todos nos sentamos y se sirvió el vino. «¿Cómo se conocieron?» Me quedé paralizada, con la copa de vino a medio camino de mis labios. No habíamos hablado de eso, no habíamos coordinado nuestra historia. La mano de Dante encontró mi rodilla bajo la mesa y la apretó una vez. Una advertencia o un consuelo, no sabría decirlo. Emma entró literalmente en mi vida, dijo él, con voz cálida y falso afecto. Salía de una reunión. Ella no miraba por dónde iba y de repente allí estaba. La miré y supe que la mesa hacía sonidos de aprecio. Sonreí, esperando que pareciera genuina, y tomé un sorbo de vino que sabía como si costara más que mi salario mensual. «Amor a primera vista», suspiró Sophie. «Qué maravilloso y qué rápido. Debes haberla conquistado, Dante. Puedo ser persuasivo cuando quiero algo». Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa, oscuros e indescifrables. Y yo quería a Emma. La posesividad en su voz hizo que varias de las mujeres de la mesa se abanicaran. Si supieran la verdad, que él básicamente me había comprado para mantener las apariencias. Que toda esta historia romántica era tan falsa como la sonrisa que yo lucía. La cena avanzó a través de múltiples platos, cada uno más elaborado que el anterior. Picoteé mi comida, demasiado nerviosa para comer, hiperconsciente de Dante, a mi lado. Su mano tocaba ocasionalmente mi brazo, mi hombro, mi mano. Pequeños gestos que gritaban «Soy tuya» a todos los que nos miraban. Desempeñaba el papel de marido devoto con una facilidad que sugería que ya lo había hecho antes. «El negocio de tu padre», dijo Antonio durante el plato principal. «Textiles. Sí, he oído que estaba pasando por dificultades». Mi tenedor chocó contra el plato. La mano de Dante cubrió la mía inmediatamente, cálida y firme. «Estaba pasando por dificultades», corrigió Dante. «Pero con una gestión adecuada y nuevos contratos, Hartley Textiles está en condiciones de convertirse en líder en la producción de tejidos de lujo. «Qué suerte has tenido al casarte con un hombre de negocios tan inteligente», me dijo Marina. «Estoy segura de que tu padre está encantado. Está muy feliz». Lo logré, con una mentira que sabía a ceniza. Marco se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en mi escote. «Dime, Emma, ¿puedo llamarte Emma? ¿Cómo es estar casada con el hombre más poderoso de la ciudad?» Dante me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió. La temperatura de la habitación pareció bajar. «Marco», dijo en voz baja, y esa sola palabra bastó para que el joven palideciera. No quería faltar al respeto.
Emma se está adaptando muy bien a su nueva vida. Dante me acarició los nudillos con el pulgar, un gesto que parecía afectuoso, pero que se sintió como una reivindicación. Aunque sospecho que la adaptación es más fácil cuando te casas con la persona adecuada. La conversación siguió, pero podía sentir la mirada de Marco volviendo hacia mí durante toda la comida. Podía ver el cálculo en ella, la duda de si la nueva esposa de Dante podría ser una debilidad que explotar. Cuando llegó el postre, me dolía la cara de tanto sonreír y me latía la cabeza por el esfuerzo de no decir nada mientras fingía estar interesada. Dante parecía completamente a gusto, hablando de asuntos de negocios que yo no entendía con eufemismos cuidadosos, que no significaban nada y lo significaban todo. Disculpen, murmuré durante una pausa en la conversación. Necesito retocarme el maquillaje. La mano de Dante en mi muñeca me impidió levantarme. Lucía te acompañará. Ni siquiera me había fijado en que Lucía estaba sentada en una pequeña mesa cerca de la entrada. Se levantó inmediatamente, una sombra en color burdeos, y esperó junto a la puerta. «Puedo encontrar el baño yo sola», dije, tratando de ocultar la irritación en mi voz. «Hazme el favor». Sus ojos se clavaron en los míos y vi el acero que se escondía bajo su apariencia civilizada. No era una petición. Liberé mi muñeca de su agarre y seguí a Lucía al pasillo, con mis tacones resonando contra el suelo de mármol. El baño era, como era de esperar, opulento, con accesorios dorados, flores frescas y toallas de mano, que probablemente eran más caras que todo mi guardarropa. Lucía se quedó junto a la puerta mientras yo me encerraba en un cubículo e intentaba recordar cómo respirar. Esta era mi vida ahora, ser observada, controlada, exhibida como un premio en una exposición canina. Me presioné las palmas de las manos contra los ojos, luchando contra las lágrimas que arruinarían mi maquillaje. Se vuelve más fácil. La voz de Lucía se filtró a través de la puerta del cubículo. ¿De verdad? No me molesté en ocultar mi amargura. Aprendes a interpretar el papel, a separarte de él, a sobrevivir. Salí del cubículo y me acerqué al lavabo, lavándome las manos con jabón que olía a lavanda y mentiras. En el espejo, vi a Lucía mirándome. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?», le pregunté. 15 años. «¿Y en 15 años, alguna vez ha mencionado por qué de repente necesitaba una esposa?» La expresión de Lucía permaneció neutra, pero algo brilló en sus ojos. «Las razones del señor Moretti son suyas, pero puedo decirte esto. No hace nada sin pensarlo detenidamente. Si te eligió a ti, hay una razón más allá de lo que te ha dicho». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir?» Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del baño y Marina entró con una sonrisa afilada como una navaja. «Ahí estás. Espero poder hablar contigo a solas». Se retocó el pintalabios, mirándome en el espejo. «Quería darte un consejo, de mujer a mujer. Es muy amable», dije con cautela. «Dante Moretti no es un hombre con el que sea fácil casarse. Es posesivo, controlador, peligroso». Guardó el pintalabios con un clic decidido. «Pero también es muy protector con lo que es suyo. Mientras recuerdes cuál es tu lugar, todo irá bien. Mi lugar, como si fuera una posesión, no una persona». «¿Y cuál es ese lugar?», pregunté, incapaz de contenerme. La sonrisa de Marina se amplió a su lado, en su cama, dando a luz a sus hijos, interpretando el papel de esposa perfecta mientras él dirige su imperio. Se inclinó hacia mí, con su perfume abrumador. «Pero nunca cometas el error de pensar que eres su igual. Los hombres como Dante no se casan por amor, querida. Se casan por el legado, por los herederos, por la apariencia de normalidad que facilita sus negocios». «Debería volver», dije con voz hueca. «Por supuesto, no querrás hacer esperar a tu marido». Me dio una palmadita en el brazo con falsa simpatía. «Bienvenida a la familia, Emma». Seguí a Lucía de vuelta a la sala privada. Las palabras de Marina resonaban en mi cabeza. Hijos, herederos. Ni siquiera había pensado en eso. Estaba tan concentrada en sobrevivir al año siguiente que no había considerado lo que Dante podría esperar realmente de este matrimonio. Al verlo, me detuve en la puerta. Estaba recostado en su silla con un vaso de whisky en una mano, escuchando a Antonio contar alguna historia que hacía reír a la mesa, pero sus ojos me encontraron inmediatamente, siguiendo mis movimientos mientras cruzaba la sala. Se oscurecieron cuando notaron mi expresión y vi la pregunta allí. Negué ligeramente con la cabeza. Más tarde, apretó la mandíbula,
pero volvió a centrar su atención en la historia de Antonio. Su mano se extendió para empujarme de vuelta a mi silla. Su brazo se posó alrededor de mis hombros, pesado, cálido y posesivo. ¿Va todo bien?, me susurró al oído. Bien, mentiroso. Sus labios rozaron mi sien, un gesto que a todos los que lo vieron les pareció cariñoso, pero que a mí me pareció una marca. Dime más tarde qué te ha molestado. La cena terminó por fin, afortunadamente, cerca de la medianoche. Nos despedimos y prometimos volver a vernos pronto, lo cual esperaba que fuera una promesa vacía. Marco intentó besarme la mano de nuevo, pero la mirada de advertencia de Dante lo detuvo en seco. Nos fuimos en una procesión de seguridad y coches caros, con las luces de la ciudad difuminándose tras las ventanas tintadas. Lo has hecho bien, dijo Dante una vez que nos quedamos solos en el asiento trasero. Apenas he dicho nada. Exacto. Se aflojó la corbata, luciendo cansado por primera vez en toda la noche. Marina te acorraló en el baño. ¿Qué te dijo? Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que tenía gente vigilando. Me dio consejos sobre cómo ser tu esposa, que era recordar mi lugar, desempeñar mi papel, darte herederos. Su mano se detuvo en la corbata. Ya veo. ¿Es eso lo que esperas? Me giro para mirarlo. La ira finalmente rompió el entumecimiento. Hijos, no mencionaste eso en tu lista de requisitos. Podemos discutirlo cuando termine el año, dijo con cautela. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener esta noche. Me miró a los ojos, con una expresión indescifrable. Estás agotada. Ha sido un día difícil. No lo empeoremos con discusiones sobre hipótesis. Tenía razón. Maldito sea, estaba agotada. Hasta los huesos. Agotada hasta el alma. Volví a mirar por la ventana, viendo cómo la ciudad daba paso a las urbanizaciones suburbanas, a la prisión de su mansión. Cuando llegamos, Dante me ayudó a salir del coche con el mismo gesto posesivo que empezaba a reconocer como su sello distintivo. Dentro, la casa estaba en silencio. El personal se había retirado a descansar. Subimos las escaleras en silencio. Entramos en el dormitorio que ahora era nuestro y nos quedamos allí de pie, incómodos, como dos extraños que acababan de darse cuenta de que tendrían que compartir la cama. Dormiré en el sofá, dije, señalando la zona de estar. No seas ridícula. La cama es enorme. Podemos compartirla como adultos. No voy a dormir contigo. Levantó una ceja. No te lo estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que durmamos en la misma cama. Hay una diferencia. El calor inundó mis mejillas. Lo sé, solo quería decir que sé lo que querías decir. Ya se estaba desabrochando la camisa, dejando al descubierto una camiseta blanca y unos músculos que intenté por todos los medios no mirar. Estamos casados, Emma. La gente esperará que compartamos habitación, que compartamos cama. El personal habla. Tenemos que mantener las apariencias, incluso aquí. Así que esto es solo otra actuación, dije con amargura. Todo es una actuación. Se quitó la camisa y la colgó en una silla. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será. Quería discutir, insistir en dormir en el sofá para mantener cierta distancia entre nosotros. Pero estaba tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, y la cama parecía increíblemente tentadora después del día que había tenido. «Está bien», murmuré, y saqué un pijama de mi maleta, un modesto conjunto de algodón que lo cubría todo. «Hay ropa para dormir en el armario», dijo Dante. «Lucia la ha elegido. No quiero lo que Lucía ha elegido. Quiero mi propia ropa». Levantó las manos en señal de rendición. «Como desees». Me cambié en el baño, tomándome mi tiempo, tratando de prepararme para la realidad de compartir la cama con este desconocido que ahora era mi marido. Cuando salí, Dante ya estaba bajo las sábanas, leyendo algo en su teléfono. Había dejado encendida la lámpara de mi lado de la cama. Me metí bajo las sábanas, quedándome lo más lejos posible de él. La cama era realmente enorme. Podrían caber 3 como yo en ella, pero seguía siendo muy consciente de su presencia a mi lado, de su calor, de su respiración, de su presencia. «Emma», dijo en la oscuridad después de que apagara mi lámpara. «¿Qué? Gracias por esta noche. Sé que no ha sido fácil». Su inesperada amabilidad me hizo un nudo en la garganta. «De nada». El silencio se apoderó de nosotros. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que había cambiado en menos de una semana. En la vida que había dejado atrás y en la que había empezado. En el hombre que yacía a mi lado,
que hablaba de posesión y protección con la misma convicción. Dante, susurré, ¿vas a decirme a qué te dedicas realmente? ¿En qué me he metido? Larga pausa. Entonces, esta noche no. Quizás nunca. Hay cosas que es mejor dejar en el anonimato. Si insistes, descubrirás por qué la gente me teme. Su voz era suave, casi amable, lo que, de alguna manera, hacía que la amenaza fuera aún peor. Duerme, Emma. Mañana empezaremos a construir nuestra vida juntos. Nuestra vida, como si fuera real, como si fuéramos una pareja de verdad, en lugar de dos personas unidas por contratos y desesperación. Cerré los ojos e intenté dormir. Intenté no pensar en el cuerpo cálido a mi lado, ni en el anillo en mi dedo, ni en los diamantes que aún lucía en el cuello porque se me había olvidado quitármelo. Intenté no preguntarme en qué me había metido realmente cuando le dije sí a un hombre cuyos ojos guardaban secretos tan oscuros que podían ahogarte. Me desperté en una cama vacía y con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cerrar. Durante un momento de desorientación, no supe dónde estaba. La habitación era demasiado grande, la cama demasiado blanda, todo demasiado perfecto. Entonces, la memoria volvió de golpe. La boda, la cena, el cuerpo de Dante junto al mío en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero a años luz de distancia. Mi marido. La palabra aún me resultaba extraña, como probarme ropa que no me quedaba bien. Encontré una nota en su almohada escrita con esa letra precisa que empezaba a reconocer. Tuve que irme temprano. Lucía te ayudará a instalarte. Siéntete como en casa. Sentirme como en casa en una mansión que parecía un museo llena de personal que me miraba con curiosidad y lástima. Claro, un suave golpe en la puerta me hizo subir las mantas. Pasa, María. La ama de llaves entró con una bandeja. Buenos días, señora Moretti. El señor Moretti me ha pedido que le traiga el desayuno. El olor del café y los pasteles recién hechos hizo que mi estómago rugiera. No había comido mucho en la cena. Estaba demasiado nerviosa como para hacer algo más que empujar la comida en mi plato. Gracias, dije, cogiendo la bandeja. María, no tienes que llamarme señora Moretti. Emma está bien. Ella sonrió pero negó con la cabeza. El señor Moretti fue muy específico. Debes ser tratada con respeto. Sus ojos se suavizaron. Pero entre nosotros, cuando no haya nadie más alrededor, puedo llamarte Emma si quieres. Después de que se marchara, comí mecánicamente, contemplando los terrenos que se extendían más allá de donde alcanzaba mi vista. Jardines, una piscina, lo que parecía un invernadero en la distancia. Todo ello hermoso y frío y completamente extraño. Lucía llegó una hora más tarde, toda profesional con un impecable traje azul marino. Bien, ya estás despierta. Tenemos un día ajetreado por delante. ¿Haciendo qué? Poniéndote en situación. Abrió el armario, revelando un vestuario que había aparecido de la noche a la mañana. Vestidos, trajes, ropa informal, todo de mi talla, todo tan caro que se me saltaban las lágrimas. Primero, repasaremos tu agenda. Dante tiene varios eventos esta semana en los que tendrás que aparecer. Luego, hablaremos de la gestión del hogar, los protocolos de seguridad y tus nuevas responsabilidades. Tienes responsabilidades. Ahora eres la señora de la casa. Eso conlleva ciertas expectativas. Sacó una tableta y se puso a hojear lo que parecía un itinerario detallado. El viernes hay una gala benéfica, el sábado una cena con los Russo y el domingo un brunch con la madre de Dante. Casi me atraganto con el café. Su madre, no me había hablado de ella. La expresión de Lutia sugería que sabía que no lo había hecho. Francesca Moretti. Vive en la casa de invitados de la propiedad. Es tradicional, con valores del viejo mundo. Esperará conocerte formalmente. Genial. Otra actuación, otra prueba en la que estaba destinada a fracasar. El día pasó en una confusión de información que me costó retener. Códigos de seguridad de la casa, nombres y caras de los miembros del personal. ¿Qué habitaciones estaban prohibidas? La oficina de Dante, el sótano, el ala oeste. Protocolos de emergencia que parecían más apropiados para una instalación militar que para una casa. Si alguna vez hay una intrusión, explicó Lucia, mostrando el botón de pánico escondido en el dormitorio. Pulsas esto y te quedas donde estás. No intentes huir, no intentes esconderte. El equipo de seguridad vendrá a por ti. Una violación, repetía aturdida.
como alguien entrando a la fuerza, entre otras cosas. Ella siguió adelante antes de que pudiera preguntar qué otras cosas podrían constituir una emergencia. Ahora, sobre tu acceso a los fondos. Dante ha creado una cuenta a tu nombre. La tarjeta está en el cajón de tu mesita de noche. No hay límite, pero todas las compras superiores a $10,000 serán marcadas para su revisión. ¿Revisión por parte de quién? Del equipo financiero de Dante. Es un protocolo de seguridad estándar. Necesitan asegurarse de que nadie intente comprometerte mediante manipulación financiera. Todo seguía girando en torno a la seguridad, al peligro, a la realidad tácita de que me había casado con un hombre cuya vida requería este nivel de protección. Pensé en preguntar de nuevo qué hacía realmente Dante, pero la expresión de Lucía sugería que la respuesta sería la misma. Era más seguro no saberlo. A última hora de la tarde, me daba vueltas la cabeza. Lucía finalmente se marchó, prometiendo volver al día siguiente para hablar de la participación adecuada en obras benéficas. Deambulé por la casa, tratando de memorizarla, tratando de encontrar algún rincón que se pareciera menos a una exposición y más a un hogar. Me encontré en lo que parecía ser una biblioteca. Estanterías del suelo al techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero en varios idiomas. Una chimenea dominaba una de las paredes, ahora fría en el calor del otoño. Las ventanas daban al jardín trasero, donde podía ver a los guardias de seguridad haciendo sus rondas. Precioso, ¿verdad? Me di la vuelta y vi a una anciana de pie en la puerta. Era menuda, elegante, con el pelo plateado recogido en un moño severo y ojos oscuros que me evaluaban con una intensidad incómoda. Vestía toda de negro, con ropa cara, pero discreta, y se movía con la autoridad que le daban décadas de ser obedecida. Lo siento, no quería entrometerme. Empecé. Ahora esta es tu casa. No puedes entrometerte en tu propia propiedad. Entró en la habitación con una elegancia sorprendente, sin apartar los ojos de mi rostro. Soy Francesca Moretti, la madre de Dante. Se me encogió el estómago. Señora Moretti, lo siento mucho. No sabía que estaba aquí. Dante no me lo había dicho. Mi hijo rara vez menciona nada importante. Se acomodó en un sillón de cuero como una reina reclamando su trono. Siéntate, niña. Déjame mirarte bien. Me senté en el borde del sofá frente a ella. Me sentí como si me estuvieran evaluando para comprarme. Sus ojos lo catalogaban todo. Mi pelo todavía despeinado por el sueño. Mi cara sin maquillaje. Los vaqueros y el sencillo jersey que me había puesto de mi viejo armario en lugar de la ropa cara del armario. Así que, dijo finalmente, con un acento más marcado que el de Dante, cargado con el peso de la antigua Italia. Eres la mujer con la que se casó mi hijo sin decírselo a su madre, sin un compromiso formal, sin la bendición de la familia. Ocurrió muy rápido, respondí débilmente. Demasiado rápido. Sus labios se fruncieron en una delgada línea. Dante nunca ha actuado de forma impulsiva. Todo lo que hace está calculado, planeado y ejecutado con precisión. Así que me pregunto qué cálculo le llevó a ti. Su franqueza me dejó sin aliento. Lo siento. No te disculpes. Responde a la pregunta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué se casó mi hijo con una mujer a la que apenas conoce? Una mujer que no tiene nada que ofrecer, salvo un negocio en quiebra y desesperación. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. Quizá deberías preguntárselo a él. Te lo estoy preguntando a ti. Su voz seguía siendo suave como la seda. ¿Lo sedujiste? ¿Lo atrapaste de alguna manera? No. La palabra salió demasiado fuerte, demasiado a la defensiva. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tu hijo se acercó a mí. Me ofreció un acuerdo comercial. Yo acepté. Eso es todo. Un acuerdo comercial. Se recostó en su asiento con una expresión indescifrable. Al menos eres sincera al respecto. Es más de lo que esperaba. Sus ojos se desviaron hacia mi mano izquierda, hacia el anillo que probablemente costaba más que el salario anual de mi padre. Llevas su anillo. Duermes en su cama. ¿Pero entiendes en qué te has metido al casarte? Estoy empezando a entenderlo, dije en voz baja. No, no es así. Se levantó con una rapidez sorprendente y se dirigió a la ventana. La familia Moretti tiene reglas, chica. Tradiciones que se remontan a generaciones. La lealtad lo es todo. La traición tiene consecuencias que no puedes imaginar. Y la familia es sagrada por encima de todo. Lo entiendo. ¿Y tú?
Se volvió hacia mí y vi algo parecido a lástima en sus ojos oscuros. ¿Puedes darle hijos? Hijos fuertes que continúen con el apellido familiar. La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo hemos hablado, por supuesto que no. Mi hijo es demasiado orgulloso para admitir que necesita algo de alguien. Se acercó, con la mirada intensa. Pero yo te diré lo que él no te dirá. Las antiguas familias están observando, esperando a ver si este matrimonio es legítimo o solo otra de las manipulaciones de Dante. Quieren pruebas. Un heredero proporcionaría esa prueba. Me temblaban las manos. Las junté para ocultarlo. Señora Moretti, su hijo y yo apenas nos conocemos. Llevamos menos de 2 días casados. La idea de tener hijos es inevitable si quieres sobrevivir en este mundo. Extendió la mano, fría, y me agarró la barbilla, obligándome a mirarla a los ojos. Pareces una chica inteligente. Desesperada, sí, pero inteligente. Así que déjame ser clara. Mi hijo no se casó contigo por amor. Se casó contigo porque necesitaba una esposa y tú le venías bien. Pero si quieres mantener la protección que te brinda su apellido, si quieres que tu preciado negocio familiar siga siendo solvente, le darás lo que necesita. Me soltó, y yo retrocedí tambaleando, con el corazón latiéndome con fuerza. Piénsalo, dijo Francesca, dirigiéndose hacia la puerta. Y bienvenida a la familia, Emma. Espero que seas más fuerte de lo que pareces. Lo necesitarás. Me dejó allí de pie, temblando, con sus palabras resonando en mi mente. Hijos, herederos, prueba de legitimidad, como si fuera ganado evaluado por su potencial reproductivo. Me desplomé en el sofá, con las piernas incapaces de sostenerme. Esa era mi vida ahora, ser evaluada por mujeres de mirada fría que no me veían más que como un recipiente para la próxima generación. Ser controlada por un hombre que hablaba de la propiedad como si fuera un romance. Estar atrapada en una jaula de oro sin salida. El ruido de un coche aparcando fuera me atrajo hacia la ventana. El Mercedes negro flanqueado por vehículos de seguridad. Mi pulso se aceleró al ver salir a Dante, con la chaqueta del traje colgada al hombro, con aspecto cansado y, de alguna manera, peligroso a la vez. Miró hacia la casa y me vio en la ventana. Incluso desde esa distancia sentí el impacto de su mirada. Le dijo algo a uno de los guardias y luego entró. Debería haberme quedado en la biblioteca, mantener algo de dignidad. En cambio, me encontré avanzando hacia el vestíbulo, atraída por una fuerza magnética que no quería examinar demasiado de cerca. Él estaba a mitad de las escaleras cuando yo aparecí en lo alto. Se detuvo y me miró de arriba abajo con esa mirada evaluadora que tenía. «¿Has conocido a mi madre?», dijo. «No es una pregunta. ¿Cómo lo has? Tienes esa mirada de alguien a quien le han dicho exactamente lo poco que importa». Continuó subiendo las escaleras, aflojándose la corbata mientras se movía. «¿Qué te ha dicho? Que tengo que darte hijos para demostrar que este matrimonio es real». Apretó la mandíbula. «Francesca tiene ideas tradicionales. ¿Es eso lo que quieres?», le pregunté, con la ira rompiendo finalmente el miedo y el agotamiento. «¿Los hijos son parte de este acuerdo comercial que olvidaste mencionar?». Llegó a lo alto de las escaleras, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia y ver el cansancio alrededor de sus ojos. «Lo que quiero», dijo en voz baja, «es que dejes de permitir que mi madre te intimide. Eres mi esposa. Eso te coloca por encima de ella en la jerarquía de esta casa, le guste o no. Eso no responde a mi pregunta». «No», admitió. «No lo hace». Pasó a mi lado y se dirigió a nuestro dormitorio. «Necesito ducharme y cambiarme. Tenemos una reserva para cenar a las 8. Anoche cenamos juntos y volveremos a cenar juntos esta noche, mañana y la noche siguiente, hasta que la gente deje de cuestionar si este matrimonio es real». Se detuvo en la puerta del dormitorio y se volvió hacia mí. «Esta es la vida que aceptaste, Emma. Te sugiero que te acostumbres a ella». Desapareció en la habitación, dejándome de pie en el pasillo, con la furia y la frustración luchando en mi pecho. Quería gritarle, exigirle respuestas reales, decirle exactamente lo que pensaba de su madre, de sus manipulaciones y de su desprecio casual por mis sentimientos. En cambio, lo seguí al dormitorio, observando cómo se quitaba la camisa y se dirigía al baño. Los músculos de su espalda se tensaron al moverse y vi cicatrices, viejas, plateadas por el paso del tiempo, violencia escrita en su piel. «Dante», dije antes de poder evitarlo. Se giró sin camisa, con la mano en el pomo de la puerta del baño. «¿Qué?». «Tu madre me llamó desesperada.
Dijo que no tenía nada que ofrecerte. Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Y tenía razón? Me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego cruzó la habitación en 3 zancadas, empujándome contra la pared como lo había hecho nuestra primera noche. Pero esta vez levantó la mano para acariciarme la cara, pasando su pulgar por mi pómulo con una delicadeza inesperada. Mi madre, dijo en voz baja, ve el mundo en términos de linajes y legados. No entiende que, a veces, las cosas más valiosas no se pueden medir en dinero o estatus. Su otra mano se posó en mi cintura, cálida a través de la fina tela de mi jersey. Tú me ofreciste algo que no se puede comprar, Emma. Normalmente la apariencia de un matrimonio real, una vida real, que vale más de lo que imaginas, pero no es real, susurré, ¿verdad? Su pulgar recorrió mi labio inferior y se me cortó la respiración. Estamos legalmente casados, compartimos un hogar, una cama, un apellido. Asistimos a cenas, sonreímos ante las cámaras y desempeñamos nuestros papeles. ¿En qué momento la actuación se convierte en realidad cuando hay sentimientos reales involucrados? ¿Y quién dice que no los hay? Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mis labios. Sientes algo cuando te toco. Lo veo en tus ojos, en la forma en que me respondes. Miedo, sí, pero también algo más. Algo que no quieres reconocer. Tenía razón. Maldito sea. Mi cuerpo me traicionaba cada vez que se acercaba. El pulso se me aceleraba, la piel se me calentaba. Una parte primitiva de mí respondía a su proximidad de una forma que no quería admitir. Es solo biología, logré decir. No significa nada, ¿verdad? Sus labios rozaron la comisura de mi boca. No fue un beso, pero lo suficiente como para hacerme temblar. Vístete para cenar, Emma. Ponte el vestido rojo y suéltate el pelo. Luego se fue, desapareciendo en el baño, dejándome temblando contra la pared y odiándome a mí misma por querer que volviera. Me puse el vestido rojo que me había indicado. Otra creación de Lucía que se ceñía a cada curva y me hacía sentir expuesta y poderosa al mismo tiempo. Pendientes de diamantes, tacones que me añadían 7 centímetros de altura, maquillaje aplicado con manos temblorosas. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. Esa mujer era elegante, cara, segura de sí misma. Todo lo que yo no era, todo lo que Dante necesitaba que fuera. Salió del baño con un traje negro que lo hacía parecer aún más peligroso de lo habitual. Sus ojos se oscurecieron cuando me vio, recorriendo cada centímetro del vestido de una manera que me provocó un calor en el bajo vientre. Perfecto, murmuró, y me ofreció el brazo. La cena fue en otro restaurante exclusivo, esta vez con una pareja llamada Alejandro y Jana, propietarios de la mitad de los inmuebles de la ciudad. Eran encantadores, amables, y no me fiaba de ellos ni por un segundo. Especialmente de Jana, que miraba a Dante con los ojos de una mujer que una vez lo había tenido y lo echaba de menos. Qué maravilloso que Dante por fin haya sentado cabeza, ronroneó, con la mano posada en su brazo un poco más de lo debido. Todos empezábamos a pensar que sería soltero para siempre. Estaba esperando a la mujer adecuada, dijo Dante con suavidad, mientras su mano buscaba la mía bajo la mesa y la apretaba. Un recordatorio, una advertencia. Desempeña tu papel, y ahora la has encontrado, dijo Alejandro, levantando su copa de vino. Por los nuevos comienzos, brindamos, comimos, sonreímos y reímos y fingimos que todo era real. Y durante todo ese tiempo, la mano de Dante permaneció sobre mi rodilla, posesiva y cálida, un recordatorio constante de a quién pertenecía ahora. Cuando finalmente nos fuimos, cerca de la medianoche, yo estaba agotada por el esfuerzo de mantener mi máscara. En el coche, me desplomé contra los asientos de cuero y cerré los ojos. Lo has hecho bien, dijo Dante en voz baja. Deja de decirme eso. ¿Por qué? Porque me hace sentir como un perro amaestrado que recibe una golosina por hacer trucos. Abrí los ojos y me volví para mirarlo en la tenue luz del coche. No soy tu mascota, Dante. No soy de tu propiedad. Soy una persona que merece respeto. ¿Tienes mi respeto, verdad? ¿O solo tengo tu control? Entonces se quedó callado durante un largo rato. ¿No puede ser ambas cosas? Su sinceridad me dejó atónita. Al menos no estaba fingiendo. No me estaba alimentando con bonitas mentiras sobre que esto era otra cosa distinta de lo que era. Quiero ver a mi padre, dije de repente. Ha pasado casi una semana. Probablemente esté preocupado. No,
Su rotunda negativa me hizo sentarme derecha. ¿Perdón? Todavía no es seguro. No hasta que estemos seguros de que no hay amenazas. ¿Amenazas de quién? ¿Qué es lo que no me estás contando? Apretó la mandíbula. Tu exmarido pidió dinero prestado a gente peligrosa, Emma. Gente que podría verte como una ventaja. Hasta que estés seguro de que estás protegida, te quedarás cerca de mí. Entonces, soy una prisionera. Estás protegida. Me corrigió. Hay una diferencia. ¿La hay? Me di la vuelta y miré por la ventana a la oscuridad porque, desde donde estoy sentada, me parece exactamente lo mismo. Recorrimos el resto del camino en silencio. Cuando llegamos a casa, fui directamente al dormitorio, sin esperarle. Me puse mi pijama de algodón, me lavé la cara y me metí en la cama. Dándole la espalda, sentí que entraba en la habitación. Oí el roce de la ropa mientras se cambiaba. El colchón se hundió cuando se deslizó bajo las sábanas a mi lado. Emma. No respondí. Emma, mírame. No. Un suspiro. Luego, su mano en mi hombro, girándome suavemente para que lo mirara. En la oscuridad, sus ojos eran suaves, casi tiernos. Sé que esto es difícil, dijo en voz baja. Sé que te sientes atrapada, pero necesito que confíes en que lo hago para mantenerte a salvo. ¿Cómo puedo confiar en ti si ni siquiera me dices de qué tengo que protegerme? Porque algunos conocimientos son peligrosos. Porque cuanto menos sepas, menos te podrán utilizar en mi contra, dijo mientras me acariciaba la mejilla con el pulgar. No dejaré que nadie te haga daño, Emma. Eso te lo prometo. Que lo creas o no, depende de ti. Quería creerle. Dios, quería confiar en que este hombre, este desconocido que me había comprado como si fuera una propiedad, realmente se preocupaba por mi bienestar. Pero la confianza requería honestidad, y Dante se movía entre secretos y sombras. Quiero ver a mi padre, dije de nuevo, esta vez en voz más baja. Estuvo callado durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Entonces, este fin de semana, organizaremos una visita supervisada. Supervisada con seguridad presente, sin posibilidad de negociación. No era libertad, pero era algo. Una pequeña concesión que se sentía como una victoria. Está bien, susurré. Su mano se demoró en mi rostro. Sus ojos buscaban los míos en la oscuridad. Por un momento, pensé que tal vez me besaría. Que realmente me besaría. No la actuación controlada de nuestra boda. Una parte de mí quería que lo hiciera. Otra parte estaba aterrorizada de lo que pasaría si lo hacía. En cambio, me acercó más a él, colocando mi cabeza bajo su barbilla, rodeándome con sus brazos en un abrazo que era a la vez posesivo y protector. Duerme, Emma, murmuró contra mi cabello. Mañana volveremos a empezar. Y a pesar de todo, del miedo, la ira, la confusión, me encontré relajándome en su calor, con los ojos cada vez más pesados y mi respiración sincronizándose con la suya. Mañana volveríamos a empezar. Mañana recordaría todas las razones por las que esto era incorrecto, peligroso, imposible. Pero esta noche, en la oscuridad y la seguridad de sus brazos, me permití fingir que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. La semana transcurrió con un extraño ritmo de actuaciones y momentos privados que se sentían cada vez más reales. Galas benéficas en las que la mano de Dante nunca abandonaba mi cintura. Cenas de negocios en las que aprendí a leer entre líneas, en conversaciones sobre importaciones y logística. Mañanas tranquilas en las que compartíamos café en la terraza acristalada, sin hablar, simplemente existiendo en el espacio del otro. Y cada noche compartíamos esa enorme cama, la distancia entre nosotros reduciéndose poco a poco. Su brazo alrededor de mi cintura, mi cabeza sobre su pecho, pequeñas intimidades que parecían monumentales. El viernes llegó con la promesa que me había hecho, una visita para ver a mi padre. Me vestí con cuidado con un vestido sencillo que Lucía había elegido, tratando de parecer feliz, exitosa, como una mujer cuya vida no había dado un vuelco completo. El trayecto hasta la casa de mi padre me pareció surrealista. Había vivido en ese barrio toda mi vida. Pero ahora, al llegar en un Mercedes blindado con seguridad siguiéndonos en otros vehículos, me sentía como un extraterrestre visitando un planeta extraño. Mi padre estaba de pie en el porche de su modesta casa, y su rostro se iluminó cuando me vio salir del coche. Había envejecido en la última semana. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos y más canas en el pelo. La culpa se apoderó de mí. Emma me abrazó y me envolvió un aroma a café y a la loción
para después de afeitar barata que había usado toda mi vida. Oh, cariño, te he echado de menos. Yo también te he echado de menos, papá. Mi voz se quebró. Dante apareció a mi lado y la expresión de mi padre cambió. La alegría se mezcló con algo parecido a la intimidación. En realidad, nunca se habían conocido. Todo lo que mi padre sabía de mi marido provenía de llamadas telefónicas y de la repentina afluencia de dinero al negocio. Señor Hartley. Dante le tendió la mano, con una sonrisa cálida y sincera como nunca antes le había visto. Es un placer conocerle por fin como es debido. Por favor, llámeme Richard. Mi padre le estrechó la mano, claramente abrumado. No puedo agradecerle lo suficiente todo lo que ha hecho por el negocio, esos contratos, la nueva financiación. Nos ha salvado. La familia ayuda a la familia, dijo Dante con suavidad. El éxito de Emma es mi éxito. Las mentiras fluían con tanta facilidad que me pregunté si él siquiera las registraba ya, o si la actuación se había arraigado tanto que era indistinguible de la realidad. Nos sentamos en la sala de estar de mi padre, donde los muebles desgastados con los que había crecido de repente parecían cutres en comparación con el lujo en el que ahora vivía. Mi padre preparó té con manos temblorosas, claramente nervioso, y yo le ayudé en la cocina como había hecho 1000 veces antes. Es muy impresionante, susurró mi padre. ¿Eres feliz, Emma? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Era feliz? Estaba a salvo, protegida. El negocio de mi padre prosperaba. Tenía todo lo que había acordado al aceptar este matrimonio. ¿Pero feliz? Me estoy adaptando, dije con cautela. Es un gran cambio. Te trata bien. Pensé en los gestos posesivos de Dante, su cuidadoso control, la forma en que me abrazaba por la noche como si fuera a desaparecer. Sí, es bueno conmigo. No era del todo mentira. Era bueno conmigo a su manera. Controlador, sí. Exigente, sin duda, pero nunca cruel, nunca violento, y cada vez más veía destellos de algo más suave bajo el hielo. Preocupación cuando estaba cansada, diversión cuando le desafiaba, algo casi parecido a ternura en los momentos de tranquilidad. Volvimos al salón, donde Dante estaba sentado revisando algo en su teléfono, pero lo guardó inmediatamente cuando entramos. El guardia de seguridad apostado fuera de la ventana ponía nervioso a mi padre, que miraba al hombre armado cada pocos minutos. La visita fue breve. Dante dejó claro que teníamos otras obligaciones, pero fue suficiente. Suficiente para ver a mi padre sonreír de nuevo, para oír que el negocio iba bien, para recordar por qué había tomado esta decisión. Cuando nos íbamos, mi padre me llevó aparte. «Te quiere», me dijo en voz baja. «Lo veo en la forma en que te mira». Quería reírme para explicarle que Dante no me quería, que todo esto era una transacción, un acuerdo comercial con fecha de caducidad, pero mi padre parecía tan feliz, tan aliviado, que me limité a abrazarlo y no dije nada. En el coche la mano de Dante encontró la mía y su pulgar acarició mis nudillos. Había salido bien. «Has estado muy convincente, ¿verdad?» Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo indescifrable en ellos. Quizás no estaba actuando. Antes de que pudiera procesarlo, sonó su teléfono. Respondió rápidamente en italiano, con una expresión que se ensombrecía con cada palabra. Cuando colgó, la calidez había desaparecido, sustituida por algo frío y peligroso. «Cambio de planes», le dijo al conductor. «Llévenos al almacén». «¿Qué pasa?», pregunté. «Negocios». Esa única palabra fue como un muro que me aisló. Condujimos hasta una zona industrial que nunca había visto antes. Nos detuvimos frente a un enorme almacén rodeado de más seguridad de la que parecía razonable. Dante se volvió hacia mí con expresión seria. «Quédate en el coche. No salgas por ningún motivo». «Dante». «Emma». Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo a los ojos. «Por favor, por una vez, confía en mí y haz lo que te pido». El miedo en su voz, sutil pero real, me hizo asentir. Me besó en la frente, un gesto tan inesperado que me dejó sin aliento, y luego desapareció en el almacén con la mitad del equipo de seguridad. Me quedé sentada en el coche con el guardia que quedaba, observando el edificio como si fuera a explotar. Pasaron los minutos, 5, 10, 15, y luego se oyeron disparos. Grité y me incliné hacia adelante, pero la mano del guardia sobre mi hombro me mantuvo en mi sitio. «Quédese agachada, señora Moretti». Más disparos, gritos en italiano. El guardia pedía refuerzos por la radio, con su arma desenfundada y apuntando a la entrada del almacén.
Cada segundo duraba una eternidad. Me tapé la boca con las manos, tratando de no gritar, tratando de no imaginar a Dante desangrándose en algún lugar sobre el suelo de hormigón. Entonces apareció en la puerta, muy vivo, sin la chaqueta del traje y con sangre en la camisa blanca, mi sangre en su camisa. Sus ojos encontraron el coche inmediatamente y vi cómo el alivio se reflejaba en su rostro antes de que la máscara volviera a caer. Se acercó al coche, abrió la puerta de un tirón y me sacó, pasando sus manos por encima de mí frenéticamente. ¿Estás herida? ¿Alguien se ha acercado al coche? Estoy bien, estoy bien. Dante, está sangrando. No es mi sangre. Me atrajo hacia su pecho, con una mano en mi pelo y la otra rodeando mi cintura con tanta fuerza que apenas podía respirar. No es mi sangre, repitió, y sentí que temblaba. Los vehículos de seguridad inundaron el aparcamiento. Hombres trajeados salieron del almacén y vi cómo sacaban cadáveres. ¡Cadáveres! Dios mío, susurré. No mires. Dante giró mi cara hacia su pecho, protegiéndome. No mires, Emma. Pero ya había visto suficiente, suficiente para comprender con qué tipo de hombre me había casado, en qué tipo de mundo había entrado. Me metió de nuevo en el coche, gritando órdenes en italiano a los hombres que nos rodeaban. Nos marchamos en un convoy, con las sirenas sonando en la distancia, pero sin acercarse nunca. Era evidente que alguien había sido pagado para mirar hacia otro lado. ¿Qué ha pasado? Exigí saber una vez que nos pusimos en marcha. Dante apretó la mandíbula. Tu exmarido intentó matarte. El mundo se tambaleó. ¿Qué, Marcus? Tenía las manos cerradas en puños sobre las rodillas, con los nudillos blancos de rabia. Descubrió que te habías casado conmigo. Pensó que si estabas muerta, podría reclamar los derechos de Hartley Textiles a través de algún vacío legal. Contrató a gente para que te secuestrara durante la visita a la casa de tu padre. El horror me invadió en oleadas. Pero no lo hicimos. Cambiamos de planes. Lo sé. Tuvimos suerte. Sus ojos se encontraron con los míos y vi furia y miedo luchando en ellos. No lo volverá a intentar. ¿Por qué no? Porque está muerto. La seca afirmación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Debería haber sentido algo. Conmoción, horror, tristeza por el hombre al que una vez amé lo suficiente como para casarme con él. En cambio, no sentí nada más que un vacío alivio. Tú lo mataste, dije. Protegí lo que es mío. Sin disculpas, sin remordimientos, solo la fría realidad. Hay más. Condujimos en silencio. El peso de lo que había sucedido se posó sobre nosotros como un sudario. Cuando llegamos a casa, Dante prácticamente me llevó en brazos, gritando al médico, a Lucía, a todos, que nos dejaran solos. En nuestro dormitorio, me sentó en el borde de la cama y se arrodilló ante mí, con las manos en mis rodillas y los ojos fijos en mi rostro. Háblame, grítame. Algo. No sé qué sentir, admití. Mi voz sonaba hueca, distante. Debería estar horrorizada, traumatizada, pero lo único en lo que puedo pensar es en que me has salvado, que si no hubieras cambiado de planes, si no hubieras tenido toda esa seguridad, no. Sus manos se apretaron sobre mis rodillas. No pienses en lo que podría haber pasado. Estás a salvo. Eso es lo único que importa. ¿Lo es? Lo miro. Este hombre peligroso arrodillado ante mí como un suplicante. ¿A cuántas personas has matado, Dante? Las suficientes como para que una más no me quite el sueño. Una honestidad brutal. Pero esta era personal. Intentó llevarte. Intentó hacer daño a lo que es mío. No soy tuya, dije. Pero la protesta fue débil. Sí que lo eres. Se levantó, tirando de mí con él, con las manos enmarcando mi cara. Eres mía desde el momento en que te subiste a mi coche, desde que dijiste que sí a casarte conmigo, desde que me dejaste abrazarte cada noche y fingiste que no significaba nada. No significa nada. Mentiroso. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Tú también lo sientes. Esto que hay entre nosotros empezó como un trato. Sí, pero se ha convertido en otra cosa, en algo real. Solo dices eso porque... ¿Por qué? Porque soy conveniente, porque soy posesivo. Su risa fue amarga. He tenido acuerdos antes, Emma. Mujeres que hacían el papel de esposa o novia para guardar las apariencias. Nunca me sentí así. Nunca me dieron ganas de quemar el mundo para mantenerlas a salvo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a romper una costilla. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que en algún momento entre la boda y esta noche, esto dejó de ser un acuerdo.
Su frente se apoyó contra la mía, su aliento cálido en mis labios. Estoy diciendo que la idea de perderte me hizo comprender lo que significa realmente preocuparse por alguien más que por uno mismo. Estoy diciendo que te amo, Emma. Y no sé cuándo ni cómo sucedió, pero es real. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No puedes. Se suponía que esto era temporal. Un año y luego, que le den al acuerdo, al calendario, a todo excepto a esto. Sus labios encontraron los míos, y este beso no se parecía en nada al controlado beso de nuestra boda. Era desesperación y miedo y algo crudo que sabía a verdad. Le devolví el beso, mis manos se aferraron a su camisa manchada de sangre, atrayéndolo hacia mí. Todo el miedo, la ira y la confusión de la semana pasada se vertieron en ese beso, transformándose en algo completamente diferente. Deseo, necesidad. La aterradora constatación de que me había enamorado de mi captor. Cuando nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía. Dime que tú también lo sientes. Dime que no estoy loca. Estás loco, susurré. Y eres posesivo, controlador y aterrador. Pero creo que yo también te quiero. Admitirlo fue como saltar al vacío. No sé cómo sucedió. Eres todo de lo que debería huir, todo lo que debería odiar. Pero cuando pensé que podrías estar herido en ese almacén, cuando oí esos disparos, me besó de nuevo, esta vez más suavemente, casi con reverencia. Te vas a quedar, no por un año sino para siempre. Ese no era el trato. Voy a cambiar el trato. Su sonrisa fue pequeña, genuina, la primera sonrisa real que le había visto. Cásate conmigo de nuevo. Esta vez de verdad, no por negocios, deudas o desesperación. Porque tú quieres, porque me eliges a mí. Ya estamos casados. Entonces hagamos que signifique algo. Se apartó ligeramente, con las manos aún acariciando mi rostro. Celebremos la boda que deberíamos haber tenido con tu padre presente, con votos reales, con un futuro en lugar de una fecha de caducidad. Era una locura. Apenas conocía a este hombre, este asesino, este criminal, este peligroso desconocido que me había comprado para salvar las apariencias. Toda la parte lógica de mi cerebro gritaba que esto estaba mal, que me estaba enamorando de mi captor, que esto no era más que el síndrome de Estocolmo disfrazado de romance. Pero mi corazón, ese órgano traidor y tonto, sabía que no era así. Sabía que Dante me había protegido, me había valorado, me había visto cuando el resto del mundo me había ignorado. Sabía que su posesividad provenía de un cuidado genuino. Sabía que, a pesar de todo, a pesar de la violencia, el peligro y las mentiras, nunca me había hecho sentir pequeña. Está bien, susurré. Sus ojos se agrandaron. Está bien, está bien. Lo atraje hacia mí para darle otro beso, esta vez iniciado por mí, reclamándolo como él me había reclamado a mí. Hagámoslo, hagámoslo realidad. La sonrisa que se dibujó en su rostro lo transformó. Por un momento, parecía joven, casi vulnerable. Y vi al hombre que se escondía bajo el monstruo, el hombre que había estado solo durante tanto tiempo, que había olvidado lo que se sentía al ser elegido. Te voy a hacer muy feliz, prometió contra mis labios. Te lo voy a dar todo. El negocio, la seguridad, la vida que te mereces. Solo te quiero a ti, le dije. Al verdadero tú, no la actuación, ni las máscaras, solo a Dante. Me tienes a mí. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, atrayéndome hacia él. Me has tenido desde el principio, solo que yo aún no lo sabía. Esa noche no dormimos, hablamos de verdad por primera vez desde que nos conocimos. Me contó sobre su infancia, sobre cómo creció en un mundo donde la violencia era moneda corriente y la confianza era una debilidad, sobre cómo construyó su imperio desde la nada, sobre los enemigos que se había ganado y el precio que había pagado, sobre lo solitario que era estar en la cima, rodeado de gente que quería algo de él, pero que nunca veía al hombre detrás de la reputación. Le hablé de mi matrimonio con Margus, de la lenta erosión de mi autoestima, de sentirme invisible en mi propia vida, de la desesperación que me había llevado a ese grupo de apoyo, a esa calle lluviosa, a su camino. Me alegro de que no estuvieras mirando, dijo, mientras sus dedos trazaban dibujos en mi piel. Me alegro de que te metieras en el tráfico. Me alegro de que estuvieras lo suficientemente desesperada como para decir que sí. Probablemente debería sentirme ofendida por eso. Deberías.
Me besó en la sien. Pero no lo estás, porque tú también estás contenta. Tenía razón. A pesar de todo, de la violencia, del peligro, de la forma tan poco convencional en que nos habíamos conocido. Estaba contenta. Contenta de haber encontrado a alguien que me veía, me valoraba, me elegía. La boda real tuvo lugar 3 semanas después. Pequeña, íntima, solo con las personas que realmente importaban. Mi padre, llorando abiertamente mientras me acompañaba al altar. Francesca, que había admitido a regañadientes que tal vez yo era más fuerte de lo que parecía. Lucía, que se había convertido en algo así como una amiga. Un puñado de socios de Dante que eran más familia que negocios. Esta vez mi vestido era blanco. Esta vez había flores y música y votos que habíamos escrito nosotros mismos. Esta vez, cuando Dante me besó, significó todo. Prometo protegerte, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Valorarte, no hacerte sentir invisible nunca. Construir una vida contigo, no una actuación. Prometo confiar en ti, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Retarte a ver al hombre que hay detrás de la reputación, elegirte cada día durante el resto de mi vida. Cuando el juez nos declaró marido y mujer de nuevo, toda la sala estalló en aplausos. Mi padre nos abrazó a los dos y nos susurró su bendición. Francesca sonrió y me llevó aparte para decirme que quizá yo era justo lo que su obstinado hijo necesitaba. La recepción se celebró en la casa. Nuestra casa, por fin empezaba a pensar en ella así, y me parecía menos un museo y más un hogar. Bailamos en el jardín bajo guirnaldas de luces, rodeados de gente que estaba aprendiendo a aceptar nuestra extraña historia de amor. ¿Feliz? Dante me susurró al oído mientras nos balanceábamos al ritmo de una música demasiado lenta y romántica. Delirante, admití que más de lo que creía posible. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Gracias por qué. Por decir que sí, por quedarte, por ver más allá del monstruo y ver al hombre. Me aparté para mirarlo. Este hombre hermoso y peligroso que me había rescatado de la desesperación y me había dado un propósito. No eres un monstruo, Dante. Solo eres complicado. Y te encanta lo complicado. Te quiero, le corregí. Lo complicado es solo parte del paquete. Entonces me besó, profundo, lento y lleno de promesas, mientras nuestros invitados vitoreaban y el futuro se extendía ante nosotros como una carretera abierta. 6 meses después, estaba de pie en ese mismo jardín, con la mano sobre mi vientre a un plano, viendo a Dante hacer negocios con sus socios. Levantó la vista, cruzó mi mirada y la sonrisa que se dibujó en su rostro era pura alegría. No lo habíamos planeado. El bebé, pero Dante se emocionó cuando se lo conté. Inmediatamente triplicó la seguridad, contrató a los mejores médicos y convirtió la mitad del ala oeste en una guardería. «Vas a malcriar a este niño», le dije. «Por supuesto que sí», respondió, con su mano cubriendo la mía sobre mi vientre. «Nuestro hijo, nuestra familia, nuestro futuro». Francesca había llorado cuando se lo contamos, abrazándome y susurrándome disculpas por haber dudado de mí. El negocio prosperaba bajo la gestión conjunta. Las conexiones de Dante y la experiencia de mi padre se combinaban para crear algo extraordinario. Todo lo que esperaba salvar al casarme con Dante se había salvado. Pero, más que eso, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Un compañero, un protector, un hombre que me amaba con intensidad y por completo, que veía mi fuerza y la valoraba, que me hacía sentir visible por primera vez en mi vida. Mientras el sol se ponía sobre nuestro jardín, pintándolo todo de tonos dorados y ámbar, Dante se acercó a mí y me abrazó. «¿En qué piensas? ¿En cómo empezó todo esto? ¿En bajar de la acera sin mirar? ¿En estar tan desesperada como para subirme al coche de un desconocido? ¿En arrepentirme? Ni lo más mínimo». Me giré entre sus brazos y le rodeé el cuello con las manos. «Me salvaste, Dante, en todos los sentidos en que se puede salvar a una persona. Nos salvamos mutuamente», me corrigió, posando su mano posesivamente sobre mi vientre, donde crecía nuestro hijo. «Me diste una razón para ser más de lo que era, para querer más que poder y control. Me diste una familia. Vamos a tener una buena vida». Lo dije con una certeza que nunca había tenido en nada. «Vamos a tener una vida extraordinaria». Él lo prometió. «Tú, yo, este bebé y todos los hijos que me dejes tener, uno a uno». Me reí,
pero ya me lo estaba imaginando. Una casa llena de niños, de risas, de vida, un futuro construido sobre los cimientos más extraños, pero sólidos al fin y al cabo. Esa noche, mientras yacíamos en nuestra cama, la que habíamos compartido durante meses, la distancia ya borrada, Dante me abrazó y me susurró promesas al oído, promesas de protección, devoción y amor que durarían más allá de cualquier contrato, cualquier acuerdo, cualquier trato. Y yo le creí porque había aprendido que, bajo el peligro de la oscuridad, Dante Moretti era un hombre que cumplía sus promesas, que valoraba la lealtad por encima de todo, que amaba con la misma intensidad con la que se entregaba a todo lo demás en su vida. Me había casado con un desconocido para salvar el negocio de mi familia. Al final, me había salvado a mí misma y en el proceso había encontrado algo en lo que había dejado de creer, el amor verdadero en el lugar más inesperado. Mientras me quedaba dormida, a salvo en los brazos de mi marido, pensé en aquella noche lluviosa en la que me había adentrado en el tráfico sin mirar, cuando tomé aquella decisión en una fracción de segundo que lo cambió todo. Estaba aterrorizada, perdida, desesperada. Ahora me habían encontrado, me querían, tenía un hogar. Y todo comenzó con una simple palabra pronunciada por miedo, pero que me llevó a todo lo que nunca había sabido que necesitaba. Sí,